Buenas tardes a todos, muchas gracias por su participación. En esta ocasión tenemos la oportunidad de estar presente junto con Monique de Céspedes. Monique pues es nuestra socia regional de Centroamérica y el Caribe, y pues mi persona, Mauricio Corzo, actualmente representando a Guatemala, Grupo 4S, pues una empresa dedicada a consultoría de proyectos inmobiliarios con más de 20 países y más de 1.500 proyectos en su trayectoria. Pues actualmente traemos una presentación que el objetivo es poderla hacer en los próximos años, una vez cada año, y poder exponer un recorrido de qué es lo que está sucediendo en el país, con indicadores macroeconómicos y específicos, tanto de la vivienda como de comercio, oficinas, y así ustedes puedan tener más información para la toma de decisiones en sus proyectos inmobiliarios. Muchas gracias, Mauricio. Buenas noches a todos. De aquí felices pues de estar este año con ustedes y bueno, con la expectativa de poder hacer esto cada vez más seguido. Sin más, pues voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Un segundito.
Sí, ves mi pantalla, Mauricio, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Excelente, adelante. Buenísimo. Inicialmente, pues se hizo un análisis de todo el municipio de Guatemala, el cual, pues, con sus municipios, perdón, del departamento de Guatemala, con todos sus municipios que lo componen, el cual, pues, con diferentes informaciones que obtuvimos y fuimos analizando para poder determinar ciertas características. Parte de las características más relevantes que logramos determinar de esta investigación es inicialmente uno de los ejemplos que nos interesa mucho darle énfasis es viviendas alquiladas tanto en Ciudad Guatemala como viviendas propias que tiene Ciudad Guatemala. Podemos ver que el indicador de viviendas propias es de un 63.9% versus viviendas alquiladas hablamos de un 32%. Estos indicadores se vuelven más interesantes cuando volteamos a ver San Juan Zacatepeques, que tiene viviendas propias del 84% y el indicador de alquileres del 10.9%, ¿verdad? Estos son los extremos que tenemos en el análisis, lo cual cabe entender, pues que definitivamente en Guatemala existe un mayor porcentaje de alquiler versus San Juan Zacatepeques, que tiene un mayor índice de compra de vivienda propia, ¿verdad? Seguido, pues podemos ver temas de crecimiento de hogares por municipio en Guatemala. Aquí, pues otra vez se hace el análisis por cada uno de sus municipios y vemos definitivamente que un indicador interesante es Amatitlán, ¿verdad? Donde podemos ver que la tasa de crecimiento es de las más superiores versus su crecimiento actual. Y podemos ver también San Pedro Ayampuc, que ha tenido un crecimiento interesante, al igual que en San Juan Zacatepeques. A diferencia que en Guatemala, pues el indicador es contrario. Luego, pues vemos temas del PIB. Es súper interesante entender y tener claridad de cuál es nuestra situación a nivel del PIB. Y entendemos que lo que sucedió en pandemia nos pegó directamente y es por eso que en el 2020 el indicador pues es inferior, pero luego por temas de reposición tenemos un incremento en el 2021, el cual tenemos el 8%, y luego ya para este año 2020 empezamos a estabilizarnos con un 3% y se tiene una proyección estimada para el próximo año de 3.5%. Ahora bien, pasamos al precio del consumidor. Pues precio definitivamente lo que nos determina son cuestiones de inflación por la que estamos sufriendo y que definitivamente la inflación como nos impactó en todo este 2022, tenemos un 7.9% de inflación versus lo que se tiene proyectado para el 2023, que es una estabilización, es llegar al 4.8, que es el mismo indicador que tuvimos para el 2020, el cual no tuvo un impacto inflacionario. De ahí, pues si podemos regresar, hay un comentario bien importante. Parte de estos análisis que se realizan es que, por ejemplo, personal ocupado en el rubro de construcción, importante analizar que tuvimos un incremento del 23% a nivel de construcción, lo cual pues va muy de la mano con el incremento que ha tenido el segmento construcción y el segmento de vivienda dentro de Ciudad Guatemala. Aquí definitivamente vemos temas de inversión extranjera directa en millones de dólares. Podemos ver el repunte que tuvo el 2021. Esto se debe por la compra del 45% de acciones que tiene Tigo Guatemala y el cual proviene de Luxemburgo. La compra fue por 2.200 millones de dólares, el cual el impacto que se obtuvo fue sumamente agresivo y es por eso que en la procedencia viene de Luxemburgo. Y cuando vemos composición, cómo es que se compone este valor, viene de información y comunicación, ¿verdad? Por ser temas de telecomunicación. Y luego, pues para ver indicadores mensuales de la actividad económica, se toman diferentes características para hacer esta evaluación, diferentes tipos de actividades, actividades primarias, actividades secundarias y actividades terciarias, siendo las terciarias donde hay ciertos valores que son bien importantes que volteemos a ver, en donde hablamos que la información y comunicación tuvo un incremento versus el que tuvo en el 2021 para el 2022 del menos 4.3 al 2.8. También las actividades financieras y de seguros tuvo un incremento de 3 puntos, 3.5, hablando del 5.7 al 8.2,
Y luego pues hablamos de que actividades profesionales y científicas, administración pública y social, pues también tuvieron incrementos. Ahora vamos a entrar a hacer un análisis de Big Data, qué es lo que está sucediendo ahorita en Ciudad Guatemala y en Departamento Guatemala, incluso con todos los municipios que lo componen. En algunos segmentos tenemos partes análisis por zona y en otros segmentos tenemos análisis a nivel municipal. En la gráfica, en el mapa del lado izquierdo podemos visualizar dónde es que están ubicados cada uno de los puntos en los cuales se hicieron el levantamiento de información. Esta información definitivamente es extraída de Internet por medio de un software, el cual nos permite obtener información para poder hacer análisis por medio de diferentes plataformas y poder tener ciertos resultados y comparativos con los cuales vamos ordenando y podemos tener estimaciones de precios promedios, metrajes promedios, metro cuadrado promedio y las cantidades de ofertas que encontramos a nivel digital sobre cada una de las zonas que vamos a entrar en análisis. Siguiente, ahí está, ok. Luego, en esta de vivienda vertical, aquí hablamos cuál es el precio por metro cuadrado de vivienda vertical. Entonces, empezamos a hacer un análisis y vemos que definitivamente uno de los valores más altos que obtenemos es en zona 4. Esto es por mucho reventa apartamentos en zona 4, que tenemos sobre todo en Cantón Exposición. Luego vamos viendo que zona 14 definitivamente sigue siendo de las zonas con mayor plusvalía, al igual que zona 15. Y zona 10 por cuarto lugar. Luego empezamos a descender a zona 16. Definitivamente un factor que es importantísimo voltear a ver es zona 18, donde tenemos un valor de 615. Esto, insisto, son propiedades en reventa que hemos adquirido por medio de un software en Internet, lo cual nos permite poder tener este tipo de análisis. Luego tenemos zonas promedios, como son la zona 8, como es la zona 1, que están a nivel promedio. Importantísimo voltear a ver y tener claro que parte de lo que estamos visualizando en esta gráfica es que no tenemos valores extraorbitantes entre un valor y otro valor. Tenemos la media en un promedio que es bastante estable y a diferencia de zona 17 y zona 18, como mencionaba anteriormente, que sí se salen de las medias. Sí, un poco lo que hemos estado visualizando en Latinoamérica, y bueno, Guatemala no está exento, es la necesidad que tenemos justo por temas de tráfico y fluidez vehicular, ¿no? Esa necesidad de verticalizar nuestras ciudades, ¿no? Entonces, hemos encontrado zonas prácticamente en todos los países que no necesariamente son una montaña o lucen completamente verde, pero que sí son zonas que pueden estar de cierta manera desoladas y que precisamente son zonas que nosotros consideramos que se deben, reconvertir, ¿no? O sea, estamos apuntando a una reconversión porque pues existe una gran demanda, como podemos ver en vertical, si se dieron cuenta, la oferta es poca realmente, no es una gran oferta que diríamos nosotros, pero sin embargo sí hay bastante demanda. Entonces, dicho esto, pues nosotros vemos que existe una necesidad de verticalizar nuestras ciudades latinoamericanas y para eso, pues muchas veces nosotros hemos estado considerando un poco qué ha pasado post pandemia, ¿no? Antes de la pandemia veníamos verticalizando nuestros proyectos y que una de las cosas que vimos fue que post pandemia muchos de los bancos, que son los que prestan los interinos de construcción o préstamos de construcción, básicamente hay una lentitud en los préstamos dado que tuvieron que, de ciertamente, reorganizarse otra vez y estuvieron preanalizando o analizando básicamente sus carteras viejas para poder nuevamente prestar. Hoy día tienen la liquidez para hacer préstamos hipotecarios y a la vez préstamos interinos. Sin embargo, esto sí, dado todo lo que pasó, pues están siendo bastante conservadores y buscando proyectos que estén en etapas, ¿no? Entonces, un poco la recomendación que damos es tratar de buscar proyectos que se puedan desarrollar en centro de ciudad para ayudar con el tema del tráfico, como les decía, proyectos verticales, desarrollos por etapas, que sean asequibles a donde están las pirámides que hemos conversado ya en otras presentaciones, donde está nuestra demanda, que sean proyectos que puedan flexibilizarse dado sus etapas, que nos permitan maniobrabilidad
¿verdad? Este es un ejemplo de un proyecto que se hizo en Ciudad de Panamá, que es el tipo de recomendaciones que estamos haciendo post pandemia. Esto salió post pandemia, es un proyecto en etapas, muy cerca de lo que es la cinta costera, que viene siendo un parque, ¿no? Son 4 torres, ¿no? Y bueno, esto, y ahí Mauricio, tú me puedes decir qué zona tú consideras que aplica como a esto, ¿no? En Guatemala. Sí, aquí vemos zonas justamente en Guatemala, sectores muy similares a Carretera del Atlántico por zona 17, zona 18, como vimos anteriormente, los precios de reventa son más económicos en estos sectores y actualmente viene mucho desarrollo, mucha inversión para estas dos zonas, tiene temas de acceso vehicular con facilidad para los propietarios, definitivamente tiene sus limitaciones y sus retos de tráfico, pero son sectores que todavía no han sido explotados y que tienen mucho potencial. Sí, entonces, otro de los elementos que también nos gusta un poco exponer es el tema de quién es nuestra clientela hoy día, ¿no? Entonces, todo este poco de desarrollos que estamos viendo verticales, vemos que usualmente tiene una composición o de una persona que es independiente, llámese un entrepreneur, o una persona que a lo mejor sí está, digamos que trabaja para el gobierno o en la empresa privada, pero sí vemos bastante esa composición de personas jóvenes que están de alguna manera desarrollando sus propios negocios, y este concepto de Collective Hub es un concepto que diseñamos para un proyecto que básicamente trata de buscar esa experiencia de comunidad, de convivencia para jóvenes, emprendedores que buscan de una forma relajada y sencilla, o sea, vivir su vida de una manera divertida, cotidiana, pero que a la misma vez les permita también ese factor de crecimiento. Entonces, entender cómo viven estas personas, qué hacen de día, qué hacen de noche, nos ayuda pues a nosotros definir o conceptualizar proyectos en donde podamos tener como esa versatilidad, ¿no? Esa flexibilidad de la que tanto hablamos, que puede estar sucediendo en la noche, que puede estar sucediendo en el día. Creemos que estos espacios de integración, como lo son estos rooftop, pues son bastante convenientes, que sirvan como lugares de trabajo, pero que a la misma vez sirvan como espacios de relajación, ¿no? Entonces, ahora sí, como para resumir lo que hemos visto hasta ahora a nivel de vivienda vertical, vemos que el 66% de la oferta de reventa se encuentra en los segmentos más altos de precio, mientras que solo el 20% de la población pertenece a este segmento, ¿no? La zona 4 registra el ticket promedio y el precio por metro cuadrado más alto, particularmente en Cantón Exposición. Vemos que las zonas 4, 14, 15 y 10 registran los mayores ingresos por venta en los últimos años. Las zonas 15 y 16 de ingresos son las que han tenido más lanzamiento de proyectos nuevos en los últimos años, y el 66% de la oferta de reventa se encuentra en dos segmentos más altos de precio, mientras que solo el 20%, como mencioné, de la población pertenece a este segmento. Entonces, elementos pues que queremos que tengan bastante en el radar, ¿no? Ahora nos mudamos un poquito hacia horizontal. Adelante, Mauricio. Sí, empezamos a visualizar toda la oferta que existe en vivienda horizontal. Justamente aquí el análisis que se realiza nuevamente es todos los municipios del departamento de Guatemala. Podemos visualizar, incluso hasta se tiene información de Quetzaltenango, qué se está ofertando en el sector, para poder tener un mayor comparativo y un análisis en las siguientes gráficas que vamos a exponer. Importantísimo mencionar que en esta gráfica sí incluimos a Quetzaltenango, porque es importante poder analizar qué está pasando en nuestra segunda ciudad y entender cómo se analiza versus lo que pasa en el departamento de Guatemala. Como podemos visualizar, en Antigua Guatemala, Ciudad Vieja y San Miguel Dueñas son los valores más altos, y luego el valor que encabeza es Guatemala junto con Quetzaltenango. Los primeros tres que mencioné tienen mayor impacto por temas de turismo, directamente hacia Antigua Guatemala. Recordemos que Ciudad Vieja y San Miguel Dueñas están en sus alrededores y por eso mismo tienen mucha aglomeración de vivienda horizontal, lo cual sirve mucho como Airbnb o como casas de descanso. Actualmente hay nuevos proyectos y hay varios proyectos en camino, los cuales son tanto para primera vivienda como para viviendas de descanso, ¿verdad? Que se usan, que utilizan esa metodología para familias. Insisto que es importante ver cuánta oferta hay en Guatemala de vivienda horizontal. Este análisis pues lo obtuvimos por medio de plataformas web
y es importante ver cuánta oferta hay, de verdad que es sorprendente versus lo que hay en los otros municipios. Creo que en mi criterio, pues esos son los puntos más relevantes y hacer énfasis en Villanueva, que es Villanueva y Escuintla, que tiene sus características, sobre todo actualmente por temas de infraestructura que están volviendo más complejo el tema de vivienda en el sector. Bien, nosotros creemos que, bueno, definitivamente no tenemos grandes extensiones de tierra en la ciudad que nos permita desarrollar proyectos horizontales bien planificados, ¿no? Entonces, eso nos obliga a irnos un poco a veces hacia las afueras, también buscando, digamos, estos espacios, ¿no? Entonces, un proyecto que nosotros estuvimos involucrados, que desarrollamos, que se llama Santa Mónica, es un proyecto que, por ejemplo, nosotros no solamente llevamos la planificación al urbanismo, sino que también esa planificación la quisimos ver en productos distintos. Algo que sinceramente sí veo mucho es cuando visualizamos proyectos nosotros le llamamos proyectos de niveles socioeconómicos medio, bajo y medios, muchas veces la calidad es básicamente baja, ¿no? O podemos ver que sus fachadas son prácticamente en todos lados muy parecidas, ¿no? Entonces, uno de los criterios que llevamos cuando estábamos en la conceptualización de este proyecto Santa Mónica fue tratar de hacer un producto distinto que entrara dentro de los rangos y parámetros que mantiene, digamos, los proyectos de estos valores, pero sí que buscáramos tener un proyecto que fuese diferenciado. Y algo que sucedió fue que nosotros hicimos un concurso arquitectónico y posterior al concurso, básicamente se elige un ganador y el que ganó básicamente tuvo, digamos, el dinamismo de ir y mirar básicamente todo lo que estaba ofertado y se dio cuenta de que casi todos los productos traían una composición de 9 metros de frente, entre 9 y 12 metros de frente por 20, 25 metros de fondo, lo que te arroja al final son terrenos de 300 metros, con casa de aproximadamente 75 a 100 metros, ¿no? Mientras que a ellos se les ocurrió proponer para este proyecto un desarrollo con los mismos 300 metros, pero en este caso 16.7 metros de fondo por 18 metros de frente, lo que permite realmente tener una casa que estéticamente se ve más, se le ve, a nivel de fachada se le ve mucho más frente, o sea que se percibe como una casa mucho más grande. Y siendo este segmento, que es un segmento siempre empezando, son personas que apenas van empezando o van teniendo sus primeros hijos, entonces pues el tema aspiracional les es bastante atractivo, ¿no? Entonces terminó siendo un producto que no solamente te da esa fachada, sino que posteriormente te genera prácticamente el doble de patio, ¿no? Entonces, sí enfatizar de que se pueden hacer cosas diferentes. En este caso, con este proyecto se lanzó hace 4 años, ya llevamos básicamente 4 productos desarrollados básicamente en comercialización, Senderos ya entregado, sus primeras etapas, Praderas en ventas, que es un producto distinto porque este ya viene de 2 niveles de vivienda, y Los Llanos, que trata otra vez de llegar al segmento de Senderos en cuanto a precio, ¿verdad? Porque ya Sendero va de salida, esto que es un producto también de vivienda horizontal, en este caso de un solo nivel. Y luego ya se empieza a dar la venta de subterrenos o sublotes a desarrolladoras, en este caso un grupo Su Casa, quien compra una manzana grande de terreno para desarrollar 700 casas y de esta manera empieza a evolucionar lo que es un master plan planificado de una manera más acelerada. En todo momento hemos tratado de cuidar, ¿verdad?, que cada producto tenga su nicho de mercado en cuanto a price point, en cuanto a etapa de vida de cliente, tipo de comprador, preferencias, para que obviamente no se canibalicen entre sí. En ese sentido, siempre recomendamos es la búsqueda de proyectos diferenciados. Esta es una imagen referencial, no es el producto final porque apenas se acaba de lanzar hace una semana y no tengo a la mano la imagen final, pero lo que quiero mostrar aquí es cómo este concepto diferenciado, que nuevamente sale de que en esta zona, parte de lo que vemos en esta zona y en estos segmentos, es que las personas les gusta mucho socializar y tener ese sentido de comunidad, y se crean estos espacios entre casas que permiten como esta socialización, ¿no? Básicamente podemos ver que es un eje de distribución hacia un lado, que es como toda la parte de servicio, y hacia el otro, pues todas las áreas privadas, generando estos pasillos de circulación y estos jardines separadores, que es muy bonito el momento en donde ustedes pueden transitar en carro o en bicicleta o caminando, que ustedes van a ver sets de 2 casas que son unifamiliares, o sea, casas independientes, pero que comparten este espacio
que se ve bastante agradable visualmente, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo es la vivienda tradicional, luego cómo se concentra todo en un eje, ¿verdad? Y cómo ya cuando se parean las casas, cómo queda esta amenidad, digamos, de espacio verde entre viviendas, ¿no? Ahora sí, como para recapitular, hacia vivienda horizontal, vemos que el 44% de reventa de vivienda horizontal está concentrada en municipios de la ciudad de Guatemala. Vemos que Antigua Guatemala, Ciudad Vieja, San Miguel Dueñas encabezan los precios más altos por metro cuadrado a nivel de municipio debido a la fuerza turística que tiene el sector, como lo mencionó Mauricio. Escuintla, Villanueva tienen el valor más bajo por metro cuadrado en reventa. Las condiciones de tráfico y de infraestructura han afectado pues la zona, dado los recientes socavamientos que hemos tenido en la zona. Mixco y Santa Catarina, Pinula, tienen el valor promedio del departamento de Guatemala estando en un rango entre 900, 905, 910 aproximadamente, ¿no? Y ahora sí nos vamos un poco a comercio, así que hacia adelante, Mauricio. Sí, buenísimo. Para entrar en temas de comercio, importantísimo y bastante evidente que Ciudad Guatemala es uno de los municipios liderando junto con Santa Catarina Pinula. Entendemos que Santa Catarina Pinula se ve muy influenciado por Carretera El Salvador y por Mushbal, lo cual nos genera nuevos hitos de comercio en sus alrededores, los cuales impactan este indicador de valor suelo a nivel de alquiler, ¿verdad? En donde tenemos un valor de $13 por metro cuadrado de alquiler, a diferencia, definitivamente, cuando hablamos por temas de distancia, vemos un Palín Escuintla que tenemos $3 por metro cuadrado de alquiler, ¿verdad? Es importante tener ese tipo de análisis. Vemos valores promedios como es Vía Canales, donde entendemos también Fraijanes, son valores muy promedio. Sí, bueno, aquí básicamente para analizar las preferencias también de los consumidores, vemos cierta oferta importante en el área de Guatemala, ¿no? Entonces, empezando a analizar, bueno, ahora preferencias de consumidores, hemos utilizado lo que nosotros llamamos el indicador GAFO, que básicamente son todos estos giros que están relacionados con muebles, artículos del hogar, electrónica, artículos deportivos, libros, música, que básicamente según la etapa de vida los hemos analizado y el promedio ronda por el 24%. Es decir, ellos tienen esa capacidad de gasto en estos artículos, promediando un 24%. Lo podemos ver cuando vemos soltero joven un 23%, soltero adulto independiente. Al final, entre todos, pues nos da este promedio del 24%. En este caso, acá lo que queremos un poco mostrar es que con respecto a las generaciones, vemos cómo la generación alfa en el área punteada, vemos cómo empieza a ganar territorio y este gasto pues empieza a provenir por parte de ellos, ¿no? Entonces tener bastante en el radar cómo van cambiando las generaciones y cómo van penetrando ya hoy, tener muy en cuenta, digamos que el factor generación alfa, ¿no? Cómo empieza a tomar protagonismo. A nivel de mix comercial por tipo de plaza, vemos que hay distintos tipos de plaza y cada plaza tiene, digamos, el mix ideal, por así decirlo. Vemos como, por ejemplo, un fashion mall con un 42%, generalmente son tiendas anclas, seguido por moda con un 20%. Vemos cómo cambia esto cuando es un community center, que es un 78% a nivel de tiendas anclas. Y si nos vamos a un lifestyle center, vemos que es un 34% de las tiendas anclas, pero vemos que alimentos, por ejemplo, representa un 22%, que es un porcentaje importante también. Vemos también cómo los street malls, también en este caso, hay temas de salud, principalmente. Vemos que siempre que hay dentistas, todo este tema de servicios relacionados a la salud. Vemos como un power center, por ejemplo, hay un 61% de tiendas anclas, y así vemos la diferenciación que debe existir en cada tipo de plaza, que muchas veces no está muy alineado con lo que realmente nos encontramos, y por eso también a veces esos espacios vacíos, ¿no? La mezcla que debe funcionar en cada tipo de plaza es bien importante que la tengamos clara y que tengamos también ese conocimiento sobre a nivel de quién es nuestra competencia, cuál es la oferta que hay, quiénes son nuestros clientes verdaderamente, ¿no? Hoy día la gente consume lo local, hay una gran tendencia hacia buscar lo local, que para nosotros pues es irreemplazable. El tema también de experiencias personalizadas, el 80% de los consumidores tienen
más probabilidades de hacer negocios con empresas con experiencias personalizadas. Hay muchos estudios en los que hemos participado que los han demostrado. Vemos como que esa gran afinidad hacia todo el tema de personalización. Fíjense en esta gráfica del medio como el 90% es algo muy atractivo. Vemos también cómo los consumidores interpretan la personalización. Un 32%, por ejemplo, es que se adapte a él, que se adapte a uno mismo. Esto más que el producto esté completamente ligado a ese cliente. El tema servicio, que sepan tus gustos, que sepan tus preferencias, qué no te gusta. El tema descuentos, ofertas, o sea, qué hay para mí, especialmente para mí, según digamos, el nicho en el que yo me encuentre, productos específicos de compra dedicados y todo el tema de conveniencia, ¿no? La pandemia ha afectado todo, pero más que afectado, en realidad ha acelerado todo. Y ahora, ¿qué se puede esperar en este momento de los clientes? Y bueno, vimos cambios evidentes como la reducción de flujo en las plazas, menor superficie requerida, giros que han cerrado, menor consumo del usuario común, pero también vimos un incremento en todo el tema industrial, del 30% al 50% de los niveles prepandémicos a nivel de logística, ¿no? Entonces, hubieron otros cambios no tan evidentes, y es que los modelos de plazas comerciales ya venían obsoletos desde antes de pandemia. Esa réplica del modelo de los Estados Unidos ya venía muchísimos años atrás, ya venía hacia la baja. Las plazas que realmente hoy día se han mantenido exitosas realmente han hecho un reemplazo de sus áreas por áreas de convivencia, que es lo que realmente necesitan Latinoamérica. Recordamos que nosotros no tenemos tantos espacios de entretenimiento y ha sido algo que ha sido bastante recurrente en muchos de los estudios que hemos hecho, esa necesidad de convivir, y por eso es que la gente muchas veces asiste a las plazas comerciales básicamente a pasar su domingo porque no tienen qué hacer, ¿no? Entonces, hay algunas lecciones aprendidas, los que nosotros llamamos los 101. Primero, a mayor tamaño de plaza, pues es mucho más atractiva para los clientes, sienten que encuentran diversidad, digamos, de productos y servicios. Toda plaza o todo centro comercial debe contar con anclajes y deben ser anclajes espectaculares. Obviamente no puede faltar una tienda departamental. El cine es un must to have, o sea, tenemos que tener un cine, un atrio que se vuelva un espacio. Muchos dicen que para no dejar dinero sobre la mesa, en realidad es un espacio que más allá de no dejar dinero sobre la mesa, un espacio perdido, un espacio que te permite tener diversidad, tener básicamente una continuidad de eventos y de cosas diferentes ocurriendo que jalan, digamos, masa, y eso es bastante importante. Y bueno, obviamente los niños jalan a los padres, así que hay que tenerle siempre elementos a los niños y pensar en los niños no solamente en una etapa de vida, sino tener suficientes espacios de entretenimiento para niños según las distintas etapas de los niños, que si son de bebés de 0 a 10 años o que si son de 10 a 20, o sea, tener distintas actividades. Otra de las preguntas que nos hacen mucho es en relación a los supermercados. La realidad es que muchos se cuestionan si baja el nivel de la plaza. Digo, yo creo que es relativo. Nosotros sí creemos que puede bajar el nivel de la plaza, pero tenemos que estar muy claritos también de qué hace falta en la zona. Digo, si existe una demanda porque no hay mucha oferta de supermercados, no vamos a dejar de poner un supermercado porque, digamos, baje de categoría una plaza comercial, ¿no? Yo creo que este ejemplo que tú mencionas, un ejemplo muy relevante en Guatemala, conforme a lo que tú mencionas, es la estación. En la estación podemos visualizar pues que tenemos supermercado La Torre, y independientemente de eso, pues se tienen tiendas pues que tal vez no son triple A, pero sí tienen un buen nivel socioeconómico, y de igual manera logra captar bastante aglomeración. Entonces, pero son plazas comerciales que sí han sido estudiadas y bien analizadas con cada una de las características que tienen hoy en día para que funcione adecuadamente y sea un negocio rentable. Sí, esa es la fórmula para que convivan perfectamente. Entonces hay 4 ejes centrales para la conceptualización de áreas comerciales. Para aquellos que estén ahorita mismo en esa fase, digo, hay que saber claramente quién es mi mercado, qué edad tiene, cuál es mi etapa de vida, cuál es su trabajo, cuáles son sus hábitos, porque en función de eso entonces vamos a estar trabajando en esa mezcla, ¿no? ¿Cómo espero que gasten en mi plaza? O sea, entender en qué giros van a gastar, cuáles van a ser sus hábitos de consumo, la recurrencia, el monto, el canal, qué consumen online y cómo esto me puede favorecer, porque digamos hay artículos de consumo online
que entonces yo le voy a restar metros cuadrados a lo mejor en la plaza, dándole prioridad a otros elementos que nuestros consumidores consideran que tienen que ver, tocar, oler, probarse, ¿no? Entonces, ese tipo de estudios, ¿no? ¿Y cuál es la experiencia actual y futura que yo debo proveer a mi mercado? Esa es una pregunta clave que nos tenemos que hacer, no solamente en comercial, realmente en cualquier proyecto que estemos involucrados, inmobiliario, es qué estoy ofreciendo ahora y cómo va a ser esto a futuro una vez ya esté al aire, ¿no? Y bueno, aquí ejemplos de cómo conviven algunas plazas comerciales, entender siempre la parte o la importancia de el núcleo de bienvenida, el gastronómico, el social, la parte de entretenimiento que les he venido hablando, cómo van a ser los accesos vehiculares, la parte hotelera, el núcleo deportivo, el atrio comercial, cómo todo esto convive y cómo todo se interconecta es fundamental, ¿no? Y ver, bueno, algunos ejemplos. Nosotros creemos que no solamente es el anclaje, como hablábamos ahorita, departamental, sino podemos tener otros anclajes, como lo es un anclaje comercial, un food central, por ejemplo, un área de comidas con concepto de tiendas populares, los pop-up gourmet. Otro pudiese ser un anclaje de wellness, que son los fitness club, ¿no? Que se están poniendo ahorita bastante de moda. El tema del cowork, que bueno, está ya hace rato de moda, pero bueno, ¿cómo lo convertimos en un espacio que realmente funcione en Latinoamérica, entendiendo pues los precios y los espacios? Esta área comercial que tenga ese networking, ese coffee shop, ese estudio, que a la misma vez tenga su back office, y cómo cuando empezamos a hablar de, si queremos decir, bueno, vamos a pensar en áreas de relax zone, qué tiene que tener relax zone, para qué nicho, si es un tema de indoor backline, si es un tema de deporte, si es un foodie hall, o sea, cuáles son aquellos negocios que podemos instalar en la plaza que nos van a dar esa diversidad, estos teatros, estos microteatros también, que se vuelven muy populares y que también son temas de entretenimiento, cuáles van a ser los pop-up stores, o sea, definir estos espacios se vuelve fundamental, el tipo de tiendas como esta de Edit, que realmente está cambiando su inventario semanalmente y es muy dinámico cómo trabajan. Cuáles van a ser los flagship stores que vamos a tener en las plazas comerciales, y qué van a tener y cómo vamos a estar cambiando digamos, de entretenimientos constantemente, se vuelve también súper importante. Ahora nos vamos a cómo vamos en cuanto a oficinas. Ok, de acuerdo. Aquí en oficinas, interesante también empezar a hacer el análisis. Teníamos claro que Ciudad Guatemala iba a ser quien empezaba a liderar. Aprovechamos también hacer la investigación en Quetzaltenango, en Xela, para poder tener una mayor amplitud y poder tener el comparativo con nuestra segunda ciudad. Definitivamente, entre Fraijanes y Santa Catarina Pinula, empiezan a liderar después de Ciudad Guatemala debido a la cercanía que tenemos desde zona 10 y zona 14, hablamos de toda carretera El Salvador, nuevos desarrollos grandes que vienen de uso mixto dentro de Santa Catarina Pinula, el cual está influenciado este valor y definitivamente pues vemos que Quetzaltenango no se acerca todavía a los precios que tenemos en Ciudad Guatemala. Bien. Y bueno, pues de ahí vemos oficinas en venta dentro de la Ciudad de Guatemala y ya empezamos a ver por cada una de las zonas donde vemos definitivamente que tenemos zona 14 y zona 4 liderando el segmento con un valor de 2.466, zona 14 y zona 4 con 2.399. Esta vez, otra vez, zona 4 está influenciado por el sector de Cantón Exposición. Las oficinas que tenemos ahí, por ejemplo, Expo 1 es un ejemplo que cumple con algunas de las características que ha venido mencionando Monique y es por eso que ha agarrado mucho impulso y definitivamente pues zona 10 tiene muchísima influencia, igual que zona 9 donde sabemos que está el business center de la ciudad. Bueno, y aquí también, o sea, mucho hemos hablado y hago bastante referencia a la pandemia porque todavía está como cerca, no hemos llegado al momento en donde todo el mundo está trabajando al 100% como los niveles prepandémicos, pero algo que sí invito a cuestionarnos es realmente qué hemos hecho. Fíjense cómo nosotros, digamos, de alguna manera todos adaptamos nuestros hogares para poder trabajar desde casa, algunos comprando sillas ergonómicas, otros creando pues un espacio, comprando un escritorio, qué sé yo, ambientando su espacio para poder trabajar. Y luego hemos regresado, digo no al 100%, pero hemos ido regresando paulatinamente al trabajo de oficina. Sin embargo, las oficinas son iguales. Lo que ha cambiado
puede ser un poco la modalidad desde el punto de vista de horarios. Creo que todos los negocios se han vuelto mucho más flexibles con las horas de entrada, de salida y con los días de trabajo físicos en oficina. Pero cuando nos vamos a qué tanto hemos hecho nosotros para adaptar ahora la oficina a esta nueva persona o este nuevo colaborador que de cierta manera evolucionó, realmente no hemos hecho mucho, ¿no? Hay un estudio de KPMG que indica que el 63% de las empresas planean mantener un esquema de teletrabajo permanente o parcial, inclusive después de la pandemia. Entonces, 40% considera que entre el 26 y el 50% de su plantilla, de su planilla en este caso, se mantendrá de tal modalidad. O sea, son números que nos impulsan a cuestionarnos cómo deberían ser estas oficinas, ¿no? Y nosotros creemos que estas oficinas deben tener estos espacios, estas terrazas interiores, si no podemos contar con unas terrazas de exterior, que permitan, digamos, esos espacios que, digamos, que durante el día uno necesita como ese break que de cierta manera en nuestra casa teníamos en un balcón o en algún espacio del edificio, ¿no? También pensar en cómo deben ser las distribuciones, ahora los phone booths, el poder hablar esto de manera privada, tomar una llamada, que nadie nos interrumpa, los dining hall, los espacios de colaboración, porque al final del día lo que hemos visto es que estamos regresando a la parte de colaboración a oficinas, pero las tareas más individuales pues se hacen prácticamente desde casa. Entonces, generar que nuestros espacios tengan estas áreas de brainstorms es súper importante para que se mantenga esa zona de colaboración. La comunidad necesita siempre un espacio de convivio y la cocina creo que es el Star Amenity en muchos de los casos, saber que nosotros tenemos para ellos alimentos ayuda a que las personas, digamos, se sientan cómodas, se sientan en casa, ¿no? Otro de los espacios, cómo deben ser, fíjense, la ambientación, que no sea old fashion, boring, que sea realmente algo divertido, que tú quieras estar, que te sientas a gusto. ¿Por qué no los sleepbox? Hay distintos tipos de negocios que requieren turnos rotativos y tomarse 30 minutos no está nada mal y puede ayudar a que la persona realmente eleve su productividad. Lo mismo lo hemos visto en todo el tema de las series, de muchas series en Netflix, por ejemplo, el tema de los masajes o las áreas de meditación, pero ¿por qué no considerar, y más si tenemos un edificio de oficinas en donde hay distintas compañías, ¿por qué no un espacio que pueda ser ese relaxation suite que se necesita? Pues que se necesita a veces por toda la atención del trabajo. Hoy día ni siquiera es un gusto, es una necesidad el tema del podcast para todos los negocios, de cierta manera, estar pudiendo hacer videos, es un área que realmente hoy se necesita en las oficinas, ¿no? Entonces, tener como todo eso dentro de consideración. Ahora vamos ya hacia donde vamos, Guatemala. Y bueno, aquí te dejo, Mauricio, para que cuentes un poquito hacia dónde vamos. Parte de las iniciativas que existen hoy en día en Guatemala, pues es buscar una ciudad en donde pues las distancias sean reducidas, donde trabajo y donde vivo, con el afán de evitar en la mayoría el tráfico. Siempre los proyectos hoy en día vienen con mucha fuerza, buscando temas de certificaciones sustentables, pero sobre todo espacios verdes donde puedan existir áreas de recreación para los niños, para las familias, para ir a leer un libro, para despejarse un poco del ruido de todos los días y que sean incluyentes y asequibles las viviendas, que sean de fácil acceso, donde podamos realmente conseguir un crédito donde nos permita poderlas adquirir y de fácil movilidad dentro de la misma como tal. Para esto surge un concepto de las ciudades de 15 minutos, en el cual pues el concepto integral es por medio de tener cercanía en todos sus alrededores a 15 minutos. Por ejemplo, podemos ver en la gráfica y vemos todos los servicios que pueden componer a los 15 minutos en un radio de 800 metros, ¿verdad? Ese es el ideal. Hay algunas iniciativas municipales actualmente en Guatemala donde hablamos de 560 metros de su radio para temas de transporte público. Este parámetro que utiliza la municipalidad para poder determinar estos 560 viene muy de la mano con criterios urbanos. No son criterios inventados, sino que son criterios urbanísticos, los cuales indican que es el área en el cual las familias y las personas se sienten cómodas para fácil acceso en todos los servicios, tanto como temas de recreación,
de deporte, temas de lectura, poder tener cercanía, temas de educación, salud, temas de trabajo, movilidad, en lo cual nos permite tener muchas cercanías. Este es el tipo de conceptos a los donde vamos. Es por eso mismo que viene con muchísima fuerza la vivienda vertical en Guatemala. Ya traemos una trayectoria más o menos de 5 años con vivienda vertical muy fuerte, y podemos ver definitivamente que los costos de vivir en un edificio versus vivir en el área exterior, en los alrededores de la ciudad, como ya son San José Pinula, después de Fraijanes, incluso Villanueva, empiezan a encarecer muchísimo los gastos familiares versus lo que podemos tener viviendo en un edificio dentro de los sectores de la ciudad. Definitivamente la ciudad de Guatemala tiene ciertas características bien importantes en donde nos estamos caracterizando por segmentar muy bien los proyectos. Tanto hay proyectos desde 256,000 quetzales como hasta proyectos de 1.5 millones dentro de la ciudad. Definitivamente con muchísimas características diferentes, pero a lo que voy es que existe producto para todos los segmentos socioeconómicos, el cual hace que una ciudad sea funcional, donde integra a todos los segmentos de una misma urbe en un mismo sector y que se sirvan de la misma, ¿verdad? Sí, de ahí, bueno, hablarles un poquito, nosotros hemos venido trabajando ya con varios desarrolladores en la plaza en lo que ha sido este año y bueno, parte de lo que ha sido este proceso y de entendimiento de lo que hay, siempre es ver, bueno, yo siempre, a mí me gusta ver todo este tema en temas de semáforo, bueno, qué es lo rojo, qué es lo verde, qué es lo amarillo, ¿no? Y bueno, hay 3 elementos que hemos estado discutiendo Mauricio y yo sobre qué hace falta hoy en Guatemala y quisimos traerlo como complemento porque realmente creemos que son áreas de oportunidad que nos van a preparar para estar en un siguiente nivel, ¿no? Y todo tiene que ver con el proceso de estrategia comercial y digital y las experiencias de compra, ¿no? Hemos visitado muchos desarrollos, hemos visitado showrooms, hemos visitado proyectos y bueno, vemos como que existen estas áreas en donde se puede ir trabajando. Y bueno, aquí les voy a dar un pantallazo rápido de algunas cosas con las que nos hemos encontrado y que creemos que verdaderamente pueden agregar mucho valor a lo que hoy día se tiene, digamos, a nivel de desarrollos inmobiliarios, ¿no? El cómo piensan los desarrolladores del proceso comercial es algo así bastante básico, ok, son 6 puntos: registro, contacto, seguimiento, cita, visita y cierre. La realidad es que, o sea, está compuesto por otros subpasos que son muy importantes y relevantes y que tienen que estar mapeados en la organización para que realmente exista una estructura bien organizada, ¿no? Entonces, descubrimiento del proyecto es por donde pasa el cliente, para eso ya hay que revisar la página web, no podemos tener la web cuando ya lanzamos el proyecto, hay que tener un espacio para que el cliente también haga su, digamos, su primer conocimiento del proyecto, a lo mejor en una campaña expectativa, y luego este cliente va empezando a buscar referencias, empieza a ver redes sociales, para entonces empezar lo que es el registro inicial, para luego irse probablemente una cita, y en ese momento entran entonces los asesores comerciales a hacer lo que es el perfilamiento, se le presentará el producto a través de una videollamada o una visita y habrá una fase en donde manejaremos objeciones para posteriormente llegar a la cotización, establecer acuerdos, hay un seguimiento para lograr el compromiso, para lograr finalmente el cierre de venta y posteriormente la postventa para que se sostenga esa venta hasta el final. Entonces, hay un proceso que se tiene que dar, que vemos que de cierta manera la visión es un poco distinta, es un poco más corta y se saltan pasos que verdaderamente son importantes, ¿no? Entonces, hay toda una serie de elementos o de cosas que suceden previo a la cita que no se tienen del todo en el radar, ¿no? Como les decía, un descubrimiento del proyecto, un registro, una cita, una visita, y para eso hay una línea de comunicación que debe estar ocurriendo a lo largo del proceso en cada una de las etapas, ¿no? Que debe ocurrir al momento de la visita, cuando ese cliente llega, cuando ese cliente se va, si recibe o no recibe por parte de la desarrolladora el gracias por habernos visitado, en este caso, felices de haberte podido atender. O sea, ¿qué debe estar ocurriendo? ¿Cómo debe ser nuestra comunicación para realmente nosotros ser asesores comerciales y no vernos como una compañía que solamente está detrás de una transacción? Es algo que todavía hace falta desarrollar, ¿no? Y esto es importante porque algo de lo que también hemos empezado a notar es que no está claro cómo debe ser la estructura comercial muchas veces de una desarrolladora, y es porque o vienen
desde la rama de una constructora o a lo mejor vienen desde una comercializadora o promotora, pero no se estructuran como una desarrolladora de inicio. Entonces, muchas de las posiciones claves, muchas veces las subcontratan a terceros, pero no hay una persona detrás de la compañía que esté verdaderamente cuidando que efectivamente se cumplen todos los hitos, metas, objetivos, etc., ¿no? Dentro de la venta hay una estructura, un gerente de ventas, un gerente de marketing. Dentro del gerente de ventas debe haber unos coordinadores, unos asesores, un office manager que esté cuidando la experiencia de compra, que esté apoyando al equipo comercial. Y dentro de la gerencia de marketing hay todo un tema de creación de contenido, ahí tiene que haber un manejo de estrategias, diseñador gráfico, community manager, que es el que está contestando constantemente a los leads por, digamos, a las redes sociales. Tiene que haber una persona que esté detrás del presupuesto, el cumplimiento del presupuesto. Y luego tenemos postventa, que tiene que haber una persona detrás de que se ejecute la venta ya a nivel de créditos de titulaciones, garantías de las entregas y pues todo lo que es tema de recorrido de obra para que los vendedores estén enfocados en la venta y pues todo este tema ya más de postventa pues esté detrás de un equipo de postventa, ¿no? Entonces, aquí, perdón, Monique, sí. es bien importante mencionar, en Guatemala hemos tenido oportunidad de ya empezar a dar asesorías y consultorías a diferentes desarrolladoras que aún no tienen claro o no tenían claro, mejor dicho, cuál era su estructura comercial, quién era su equipo de ventas, su gerente de ventas, su project manager, y cómo estaba todo estructurado, su estructura organizacional. Ya tuvimos oportunidad de empezar a hacerlo, hemos tenido muy buenos comentarios, ha sido un trabajo en equipo, definitivamente donde existe mucha comunicación entre el equipo de desarrollo versus nosotros. Vamos de verdad dando consultorías en cada una de las aristas que se necesiten para estructurar mejor su equipo, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, seguido de tener esto, también surge algo bien importante y es cómo es un asesor pro, ¿no? O sea, hay varios mitos que nos encontramos como, y bueno, nosotros parte del trabajo que hacemos muchas veces es acompañar al cliente en el reclutamiento de su gente, cuando hacemos acompañamiento comercial o cuando desarrollamos la experiencia de compra completa, todo el plan de aceleración comercial como tal. Hay un módulo que ve toda la parte del reclutamiento, ¿verdad? Y dentro del reclutamiento, algo que nos encontramos es que muchas veces las desarrolladoras están acostumbradas a contratar gente por años de experiencia que tiene el asesor, cuando en realidad sí es viable y sí puede funcionar siempre que el asesor esté dispuesto a mantenerse actualizado a los nuevos estilos de venta, a las nuevas tendencias de venta, a estar vigentes, porque si existe resistencia al cambio, en realidad al final básicamente pierde la promotora, ¿no? El otro tema también importante es que se cree que cuando existe experiencia ya no hay necesidad de entrenamiento y la realidad es que cada proyecto es diferente, tiene exigencias distintas, tiene básicamente metas diferentes y por eso es que es súper importante que siempre la capacitación forme parte del proceso, que es algo que a veces no, que la mayoría de las veces se deja de lado porque, no, es que este es un vendedor experimentado o me está vendiendo otro proyecto, así que me va a saber vender este, ¿no? Entonces, sí, cuidado con eso. A nosotros nos gusta que antes del lanzamiento del proyecto se le participe o se le haga una exposición a los vendedores desde la parte técnica, así como desde la parte comercial y desde la parte de marketing, o sea que todo esté integrado para que ellos tengan un conocimiento completo de todo el proyecto, ¿no? Otro también es que cuanto más tiempo pase el asesor en el showroom, más eficiente va a ser, y la realidad es que hoy día, pues no necesariamente, digo, podemos trabajar híbridamente, en algunos casos, guardias físicas, guardias digitales, atención al cliente en sitio, ir a buscar al cliente muchas veces a su casa, que te firme un contrato o lo que sea que esté dentro de la asignación, pero importante que esa rigidez de que el vendedor tiene que estar 24/7 sentado en una silla, muchas veces no los permite avanzar y hay que cambiar un poquito esa mentalidad, ¿no? Otro tema, pues el manejo del tiempo. Los asesores más eficientes son aquellos que realmente siguen una rutina y que son organizados. Hay como esta teoría de que el vendedor es esta persona desorganizada. El vendedor de hoy tiene que ser organizado, porque si no lo es realmente no te va a funcionar
dado que, como bien lo saben, la gran mayoría de nuestros leads vienen de plataformas digitales que se administran usualmente, si está bien hecho, a través de un CRM. Entonces, tienen que poder administrar su tiempo, tienen que poder manejarse y es bastante importante esa parte. El tema de prospección también, a través de qué canales y demás, y que se sienta que es una consultoría. Tienen que poder saber de la competencia, tienen que poder realmente transmitirle al cliente la seguridad de que no están vendiéndole un producto, sino que le están básicamente compartiendo con él la información, más no empujándole un producto, ¿no? Entonces, hay una anatomía particular del asesor de ventas, ¿no? Y es que tiene que tener facilidad de palabra, firmeza en el cierre, tiene que ser una persona que lo acompaña en el proceso, es un consultor, como les digo, tiene que conocer de la competencia, tiene que conocer de retornos de inversión, tiene que poder hablar con el cliente y asesorarlo de cosas que el cliente no ha descubierto por sí mismo. Es una persona que está en continua innovación y una mejora continua y es una persona completamente empática, ¿no? Entonces, más allá del discurso, también hay que entender que existe algo que nosotros llamamos experiencia de compra. La experiencia de compra tiene que estar compuesta por transmitir un concepto, también darle la seguridad de quién es la desarrolladora detrás, dónde estamos ubicados. O sea, hay todo un proceso detrás de experiencia de compra que es algo que también hemos notado Mauricio y yo, pues de que fallamos, ¿no? Nos hemos encontrado visitando muchos clientes, pues de que la experiencia es el apartamento modelo y realmente la experiencia va mucho más allá, va desde el primer contacto y se tiene que completar hasta, digamos, que el cliente recibe su unidad. Entonces, a lo largo del proceso hay hitos que deben ir ocurriendo y debe estar trazado cómo va a ser ese discurso en cada lugar. No es algo memorizado, pero sí una ruta para que nada se nos escape, ¿no? Porque detrás de cada hito, digamos que hay un refuerzo de que nosotros sabemos lo que estamos haciendo como desarrolladora y que vamos a poder ayudarles en el proceso, ¿no? Entonces, hay muchas malas praxis de venta, o sea, como lo que decía ahorita, el discurso memorizado, el copy-paste de mensaje de contacto que se siente frío, el explicar el proyecto que ya el cliente sabe, hablarles de que tiene 3 recámaras cuando ya lo están viendo en una planta arquitectónica o ya lo vieron en la página web, más allá de realmente ofrecerles temas importantes como cuál es la plusvalía del sector y otros temas que son verdaderamente de valor, ¿no? El tema del perfilamiento, el cómo llevarlo a cabo, es bien importante porque una de las cosas que yo le comentaba a Mauricio que yo sentía es que uno iba a un showroom y si había un showroom de ventas y una oficina de ventas me sentí interrogada. O sea, era como si iba a juicio y realmente lo que se trata es de que sea digamos, una relación, no tanto una transacción y no es lo que se percibe porque a veces le meten tanto énfasis al perfilamiento que se pierde esa parte humana que es lo que realmente permite que el asesor conecte con su cliente, ¿no? Y bueno, ahí prospectos, para prospectar correctamente hay que estar claro de quién es mi cliente, qué quiere, por qué lo quiere, qué debo hacer para satisfacer sus deseos y necesidades, cómo demostrarle mi proyecto de manera que tenga sentido para él, porque no es lo mismo una persona de 80 años a un muchacho joven, ¿no? Nosotros inclusive hablamos de que el asesor debe ser un efecto espejo de la persona que está del otro lado, si no, simplemente no me siento conectada y me voy. Y lo mismo pasa con el proyecto. No tengo que pensar que si esta persona tiene niños, a lo mejor le va a ser de interés que yo le comente sobre los colegios que hay cercanos. Tengo que adaptar mi discurso a la etapa de vida en la que se encuentra el cliente y a los intereses que este cliente tiene, ¿no? En cuanto a cuándo, y otro punto de mes es cuándo podemos revisar su oferta que esté acorde a su presupuesto. O sea, preguntas que son clave, que parece que los vendedores a veces le da miedo preguntar o se van del otro lado por completo y es, como les digo, un tema interrogatorio, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay mucho de preguntas, mucho de temores, entender cuándo pasa el cliente al cierre, aquí es algo que realmente nosotros podemos apoyar y donde vemos que hay mucho desconocimiento en la plaza, creemos que tienen una gran oportunidad de hacerlo un poco mejor. A nivel de estrategia digital, también quiero mencionarles, como les decía al principio, hay momentos claves de comunicación. Cada momento, cada encuentro con el cliente tiene que ir de la mano con una comunicación y debe estar planificada. Vemos a veces que está totalmente desligado de lo que está pasando. Un poco es el email marketing interno de la compañía haciendo cosas que no tienen relación con lo que está pasando en el proyecto. Y la verdad es que nosotros sí creemos de que el mensaje debe ser congruente en todo momento, ¿no? Y bueno, revisar también
qué pasa con las ventas que no se dan a través de medios digitales, cómo están nuestros medios masivos, o sea, porque el 70% de nuestras ventas vengan de modos digitales, no desacreditemos ese 30 o ese 40%, dependiendo de la plaza, de otras cosas que se pueden estar haciendo, como los proactivos, los brokers, los referidos y los medios y los medios masivos, ¿no? También el tema de inversionistas. Hoy día se hace súper necesario esto que participe un porcentaje del proyecto, invitar a inversionistas a participar, porque muchos de nuestros proyectos, precisamente por estar dirigidos a segmentos asequibles, son bien cash intensive. Entonces, si no tenemos esa aparición de un 20, un 30% de inversionistas, realmente el desarrollo se puede quedar corto, digamos, en el proceso de sus costos y de su manejo operativo, ¿no? Entonces, el cómo atraerlos es un speech completamente diferente, ¿no? Entonces, ya algunas herramientas, ya se nos ha ido pasando el tiempo, así que voy cerrando, pero sí decirles de que hay mucho detrás de la experiencia de compra que creemos que todavía se puede hacer. La experiencia de compra debe ser algo que efectivamente cuando tú llegues existe un antes y un después, debe ser disruptivo, debe tener un circuito, debe lograr ciertos hitos y debe generar en nuestro cliente, digamos, esa idea de querer pertenecer. Con eso, pues cerramos. Agradecemos mucho su participación y esperamos que haya sido de su agrado. Y bueno, aquí nuestros datos para que nos puedan contactar, tanto a Mauricio como a mi persona. Estamos completamente a la orden y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias.